Con ellos vamos a hablar de este tema y le planteamos la pregunta: ¿qué opina del aumento del 18% a la tarifa del transporte en Torreón? Opciones que le ofrecemos en Twitter y en nuestro portal de noticieros GREM. ¿Es poco? ¿Es justo? ¿Es mucho? ¿O no tengo elementos para opinar? Simplemente usted no utiliza el transporte urbano y pues no quiere opinar al respecto. Está en todo su derecho. Pero fíjate, Juan, si me permites, ahí déjame hacer un paréntesis. Aunque tú no lo utilices, siempre tienes gente cerca de ti que lo utiliza. Entonces tú vas midiendo las repercusiones que eso tiene en el resto de la gente que está a tu alrededor, y lo difícil que luego resulta moverse en esta ciudad que desgraciadamente está tan plana y los planes de desarrollo no se han respetado, y entonces cada vez las distancias se hacen más largas. Y sí, y de hecho, pero estoy de acuerdo contigo, pero hay quien piensa de esa manera. Mira, tenemos esta participación de Marta Alicia que dice: como yo no utilizo el transporte, es un tema que francamente no me interesa y no opino. Bueno, es su comentario. Y tenemos más comentarios, pero bueno, le daremos salida conforme se vaya desarrollando este programa. ¿Por qué defensores y detractores del aumento al pasaje? Porque obviamente alguien me dijo, bueno, pero ¿por qué se va a poner como opción es poco? ¿A poco alguien va a decir que es poco el aumento del 18% a la tarifa del transporte? Pues sí hay quien opine que es poco, los transportistas, porque dicen que no es suficiente, ¿sí? Entonces, pero vamos a escuchar, precisamente el objetivo de esta mesa es escuchar a todas esas partes. Es decir, por un lado, los transportistas, que consideran poco el incremento; por otro lado, los estudiantes y organismos de la sociedad civil, que lo consideran elevado ese incremento; y por otro lado, bueno, pues quien está en medio, que es la autoridad, y que a final de cuentas, pues es la que autorizó ese incremento. Entonces, empecemos con Sandra Mijares, directora de Vialidad y Movilidad Urbana de Torreón. Sandra, ¿cuál es la postura del ayuntamiento en torno a estas discrepancias que han surgido y sobre todo esta marcha de ayer de los estudiantes, donde presentaron un pliego petitorio y ya le habíamos dado lectura en el recorrido informativo, pero bueno, están pidiendo que la tarifa de transporte regrese a 11 pesos, que la Dirección de Vialidad y Movilidad entregue los 3 estudios que respaldaron el aumento y los hagan públicos, y que mientras se realiza, que se mantenga la tarifa en 11 pesos, que se rebajen los impuestos estatales y municipales de los concesionarios y hasta un 50% de descuento, que se mejore la infraestructura vial, que el transporte público tenga mejora y que se destituya a la regidora Ana María Betancur y a los ediles que votaron a favor del aumento del pasaje. ¿Cuál es la respuesta de la autoridad a este pliego petitorio? Bueno, nosotros como autoridad tuvimos que, no nada más revisamos aquí el contexto, ¿no? También se ve todo el contexto a nivel nacional, vemos todo lo que es la macroeconomía. Y bueno, pues en primera instancia te das cuenta, el último incremento fue en enero del 2017. Y a partir de esa fecha, pues el diésel, que es el principal insumo del sistema de transporte, pues tuvo un incremento del 28%. Posteriormente, pues ves la inflación, y la inflación también de enero en el 2017 y 2018, pues es el del 10.8%. Entonces ya de ahí, pues bueno, partes de una realidad en donde analizas ya los costos, tienes que analizar el consumo del diésel, tienes que analizar obviamente el año modelo de la unidad, analizamos refacciones, analizamos el costo de las unidades, que hay que recordar que el costo de un autobús ahorita pues anda en el orden de 1.600.000 pesos, el pago que tienen que hacer a los operadores, etcétera, ¿no? Es una. Y además se viene arrastrando también pues los incrementos bajos que ha tenido dentro del transporte. A mí me cuestionaban y me decían, bueno, ¿por qué anteriormente el transporte no subía tanto? Y ahorita, ¿por qué sube en el 2017 sube 2 pesos y ahorita otra vez? Bueno, pues simplemente porque el diésel se mantenía más o menos estable, el costo del diésel, y no hay que olvidar en el 2016 pues el gasolinazo, ¿no? Entonces, al analizar nosotros cada año tenemos que analizar el sistema de transporte
Al analizar nosotros nos damos cuenta que pues te puede colapsar, ¿no? Te puede colapsar. ¿Por qué? Porque ya el transportista pues ya no va a tener dinero para los insumos y lo que te va a redundar o vas a tener un problema ya pues de una falta de servicio, porque ya hay rutas que no van a poder sostenerse. Y bueno, entonces tienes que poner una balanza, ¿no? Ellos pidieron 15 pesos, posteriormente pidieron 16. Nosotros hacemos un análisis y decimos, bueno, no puede ser esa cantidad de dinero. Y tratamos de encontrar un equilibrio tanto para el usuario como para ellos, y también viendo varios aspectos, como es el caso del arranque que ha anunciado el gobierno del estado, el arranque del Metrobús, y bueno, pues eso ya nos va a venir a cambiar también en el 2020 todo el análisis que tuvimos, ¿no? Entonces, básicamente, te digo, a nosotros, al hacer el análisis que anualmente se tiene que hacer... Y eso va a implicar otro aumento. Te das cuenta. No sabría decirte, porque aquí pues ya nos tendríamos que sentar 3 actores, en este caso el Estado, los concesionarios y nosotros, precisamente para analizar, pero hoy por hoy pues aún todavía no tenemos el modelo de negocio y pues no te pudiera yo decir si va a tener un aumento, si va a mantenerse igual o cuál va a ser la estructura. A mí sí me gustaría mencionar nada más que, bueno, esto pues lo podemos ver, por ejemplo, el día de ayer en la ciudad de Toluca, por ejemplo, el transporte pues sube de 12 a 16 pesos, en Nuevo León de 12 a 17 pesos, y en Tijuana 19 pesos, etcétera, ¿no? Obviamente aquí pues no son las mismas condiciones, pero pues esto, te digo, es a nivel nacional, en donde pues te digo, repito, tratamos de encontrar un equilibrio, buscamos ese equilibrio para afectar. A mí sí me gustaría mencionar que también debemos de como usuarios y como ciudadanos tener una cultura también del uso de la tarjeta, ¿sí? Nosotros estuvimos haciendo recorrido con un módulo itinerante en las diferentes universidades. Fueron 5 universidades, entre ellas la Facultad de Ciencias Políticas, Ciudad Universitaria, etcétera, y únicamente se acercaron 120 estudiantes a tramitar su credencial. Y tenemos un módulo, hay un módulo ahorita en Plaza Mayor, además de los que ya existen, para tramitar la tarjeta de prepago, en donde si tú la sacas, lo que tú pagas es 11 pesos, o sea que es exactamente la tarifa efectiva anterior, son 11 pesos. Entonces realmente tratamos también en ese punto de encontrar un equilibrio y que la ciudadanía se viera lo menos afectada. Ajá. O sea, si yo saco mi tarjeta, ahorita saco mi tarjeta, el costo del pasaje va a ser 11 pesos. ¿Sí? Ya. Entonces, pero, por ejemplo, el módulo tiene funcionando un mes y solamente 33 tarjetas han sido expedidas. Entonces, pues yo creo que también debe de haber ahí un interés. Si yo quiero ahorrar, pues voy y tramito mi tarjeta y voy a pagar exactamente lo mismo. Sandra, yo lo que te quiero preguntar es esto: independientemente si son 11 o si son 13 pesos, ¿realmente el costo del pasaje del transporte público garantiza la calidad del servicio? Porque, a ver, se habla mucho que han renovado la flota de transportes y que autobuses de $1 millón de pesos. Y tenemos preguntas, ¿dónde están esos autobuses? Porque ¿cuántos de estos autobuses tienen carencias o tienen deficiencias o están sucios o no entran y terminan su recorrido? Nosotros tenemos aquí 2 testimonios de todos los días de chicas que las dejan a la vera del camino antes de llegar a su colonia, porque el señor de la unidad le dice hasta aquí llegue y háganle como quieran. A ver, ¿realmente es un transporte de calidad? Mira, Marcela, yo creo que también, e insisto, es también parte de lo que comentábamos al inicio, fuera de micrófonos, que es también parte de nosotros tener lo que es la cultura de la denuncia, ¿no? Yo he mencionado que yo reviso semana a semana las quejas que se reciben de autobús, las quejas que se reciben de taxi, puesto que eso también a nosotros nos hace hacer o generar nuestro programa de operativo. Yo te puedo decir, la semana antepasada, por ejemplo, tuvimos 9 quejas en el caso del servicio de autobús. Entonces, pues dices, pues no me checa una cosa con la otra. Digo, no nos hacemos fuera de
fuera de la razón. Digo, el día de ayer retiramos 2 unidades por condiciones físico-mecánicas, pero también quiero aclarar que en todas las rutas hay rutas buenas y hay rutas no tan buenas, ¿no? O sea, hay rutas en donde el aforo pues sí te da para cambiar unidades y lo están haciendo. Nada más que en ese caso, Sandra, yo creo que sí es preciso señalar lo que dicen los usuarios del transporte. ¿De qué sirve que yo ponga mi queja si las autoridades están del lado de los transportistas? Y te menciono el caso de una radioescucha en Actualidades GREM que dijo: en 4 ocasiones he presentado la misma queja contra el mismo camión, la misma unidad, y Autotransporte no ha hecho absolutamente nada de esa queja. Entonces, ¿qué caso tiene que ponga mi queja? Esto quiere decir que no es tanto que no haya quejas contra el transporte, sino que no hay confianza del usuario a la autoridad. Mira, yo sí te puedo decir, nosotros el 100% de las quejas son atendidas. Te digo, el día de ayer recibimos 2 quejas, las cuales fueron inmediatamente atendidas esas 2 quejas. Una fue para Ruta San Joaquín por condiciones físico-mecánicas y se atendieron inmediatamente. Y también la otra fue para Ruta La Joya. Y fueron atendidas Bien. inmediatamente. Nada más rápidamente. Sí, a mí sí me gustaría nada más mencionar. A veces nos hablan y nos dicen: oiga, es que un camión no terminó su ruta. ¿De qué ruta? ¿Qué número de concesión? O sea, eso sí nos ayuda porque pues no podemos saber. Claro. No podemos saber, necesitamos que nos apoyen y nos digan. El número de concesión está muy claro, dice C- y 4 números, y con eso nos ayuda. Es más, con el puro número de concesión, con eso tenemos para nosotros dar el seguimiento. Bien, Roberto tiene un comentario. Yo quería comentar. Tenemos que ir a la pausa porque nos corta el sistema. Sí. Regresando, vamos a darle la palabra a Roberto rápidamente. Estos comentarios del auditorio, porque se nos van a acumular. Francisco Pérez dice: he tenido la oportunidad de viajar a Durango, Chihuahua, Monterrey y recientemente a Cancún. En los primeros 3 destinos los camiones no son nuevos, pero están limpios y algunos con aire acondicionado incluido. En Cancún el pasaje cuesta 12 pesos y eso que la vida ahí es más cara, con vehículos muy limpios y cruzan todo el malecón. Caso contrario, aquí en Torreón, por citar un ejemplo, en la ruta San Joaquín apenas metieron un camión nuevo y traen la escoba y toda la cosa solo para simular y para presionar, para obtener la nueva tarifa, pero luego nos regresarán la misma chatarra. También es sabido que compran los vehículos chatarra de Monterrey y Guadalajara y ni siquiera les quitan la mugre con la que vienen, es lo que comenta Francisco Pérez. También Ulises dice: por un lado es necesario el incremento, no necesariamente justo el aumento a la tarifa, pues los insumos se han incrementado mucho, principalmente el diésel. Por otro, es cierto, les pega a todos los usuarios y más a los que menos tienen. Es el comentario de Ulises, que bueno, también hay que decirlo, él es transportista. Lidia González: para Sandra Mijares, la ruta Campo Alianza antes traía letreros por separado que iban por Magisterio División, ahora ya todos traen el letrero Magisterio División. Los fines de semana tardan mucho en pasar, entre 30 y 45 minutos, y ya para las 8 p.m. ni pasan. WhatsApp Ricardo Hidalgo: oigo los comentarios de la autoridad y dan un sinfín de argumentos sobre el aumento, pero no ha mencionado el servicio. Un pésimo servicio, pésimo, y con el Metrobús aumentará más el costo. Y si al referirse a otras ciudades como referente al aumento del pasaje, claro, no menciona el servicio no excelente, sino bastante mejor que Torreón. No hay referente, mal servicio, pésimas rutas, unidades pésimas y caro, es lo que dice Ricardo Hidalgo. Roberto. Sí, nada más para complementar el comentario de estas personas de las quejas. Es muy importante que ellos pongan su queja en la Dirección de Transporte. Nosotros tenemos un sistema que cuenta con un GPS y que podemos identificar muy fácilmente lo que el operador hizo. Entonces, si tenemos la queja de la persona, vamos a poner solución a esta situación, ¿no? Yo quiero mencionar que el año pasado hubo 330 y tantas quejas solamente. Sé que hay más, y que la gente no las lleva a cabo, pero es muy importante. Eso nos va a ayudar para poder nosotros mejorar el servicio. Entonces, yo les pido que por favor lo hagan. Y nosotros vamos a tomar soluciones al respecto, ¿no? Bien, Víctor Alducin es presidente del Movimiento Nacional de la Esperanza. Ustedes van a presentar un recurso de amparo en contra del aumento del transporte, Víctor. Sí, Juan, pero primero quisiera hacer una aclaración. No soy presidente del movimiento, soy un coordinador aquí en Torreón. Ah, bueno, nos dieron mal el dato. Sí, adelante. Mira, yo quisiera empezar primero por hacer esta aclaración también.
el Movimiento Nacional de la Esperanza no está en contra de los permisionarios ni de los concesionarios o como quieran llamar. No estamos en contra de ellos. Por el contrario, ellos son microempresarios y medio empresarios, ¿sí? Por el tipo de como cualquier negocio. Y también como cualquier empresario, ellos tienen el derecho de buscar sus mejores utilidades y de negociar con el gobierno mejores condiciones. Esa es su obligación como empresario y su derecho, y lo tienen. Y el movimiento incluso los apoya y los ayuda en eso. ¿Quién está fallando en esta ecuación? Sin duda el gobierno municipal y el gobierno estatal. ¿Y de dónde viene? Y perdón que regrese a un tema tan trillado, que es el endeudamiento. El endeudamiento le ha quitado posibilidades a los municipios y al propio Estado de mayores ingresos y de mejores servicios. Y el gobierno municipal, hablando ya aterrizando en el gobierno municipal de Torreón, no tiene los ingresos desde 2010 suficientes para mejorar la calidad de la ciudadanía. Y el nuevo gobierno entra y encuentra una ciudad, y todos lo sabemos, completamente devastada, con pésimos servicios, muy desgastada, y necesita trabajar en ella, pero no tiene dinero. ¿Qué es lo que tiene que hacer la administración municipal para recaudar dinero? Pues precisamente va con los ciudadanos y aumenta el predial, y aumenta servicios, y aumenta derechos, aumenta contribuciones, en lugar de buscar al gobierno estatal y ver qué es lo que pasó con ese endeudamiento, que a la fecha nos tiene ahogados. Hemos pagado más de 30,000 millones de pesos en intereses, y la deuda sigue siendo 36,000 millones. Víctor, bueno, el tema no es la deuda, pero tú estás hablando de esto, y yo creo que estás consciente de que esta es una administración panista y el gobierno estatal es una administración priista. El gobierno estatal está subsidiando al transporte en Saltillo, porque allá no se incrementó el pasaje para los estudiantes ni para las personas adultos mayores. No, para ellos hubo una manifestación. Está subsidiado. Y no importa, lo pero una reconocieron manifestación ayer mismo todavía. Sí, pero una manifestación también de los alumnos. O sea, no es una cosa exclusiva de Torreón. Es una cosa que se está generalizando. La tarifa preferencial permaneció igual porque tiene subsidio, ¿sí? Así es. Eso está dicho por la misma autoridad. De acuerdo. ¿Sí? El tema es que no son los permisionarios, los perjudicados son los ciudadanos, y quien no está cumpliendo con su trabajo es el gobierno municipal. Por muchas razones. El gobierno municipal, especialmente vialidad, no cumple. Los camiones pueden ir en condiciones deplorables y no hay ningún agente de vialidad que los detenga y los sancione. Pueden hacer lo que quieran en las vialidades y los agentes, los oficiales de vialidad, no hacen su trabajo. O sea, no los detienen, no sancionan. Lo hemos visto. Son proyectiles, son armas en manos de gente que no está capacitada o que no está suficientemente capacitada. Pero no es culpa del permisionario, es culpa de la administración municipal y de la estatal, que no exige las condiciones necesarias para el beneficio, para el bienestar de los ciudadanos. Mira, déjame leerte lo que dice la Ley de Movilidad Estatal. Dice: es obligación garantizar a todas las personas que se encuentren en el Estado el derecho a moverse por el territorio, especialmente por los centros de población, los pueblos, sus calles y avenidas, de manera segura, ambientalmente amigable y eficientemente. ¿Lo tenemos? No lo tenemos. No tenemos un sistema de vialidad ni eficiente, ni amigable y nada seguro. ¿Por qué? Porque el gobierno municipal posiblemente no tenga los elementos, porque no tiene los recursos para tener los elementos suficientes los oficiales y que puedan sancionar al transporte público, y el transporte público entonces pueda mejorar su servicio. Uh-huh. La parte financiera, eso es cuestión eminentemente empresarial, y ellos tienen que manejar sus números, su eficiencia, sus costos, sus unidades. Ese es asunto de ellos, y ellos, por supuesto, reitero, tienen el derecho de exigirle al municipio mejores condiciones. Pero el municipio, sin duda alguna, tiene que privilegiar al ciudadano. Ahorita que estaba diciendo la licenciada Mijares, vamos a equilibrar. Caramba, ¿cómo vamos a equilibrar? Primero y antes que nada está el ciudadano. Y en este caso, los jóvenes universitarios y los de tercera edad. ¿Cuántas personas de la tercera edad no se han quejado de la forma en que se tienen que subir al camión y bajar del camión? O
son verdaderas progresas, son un peligro y eso no lo vemos. Fíjense, por favor, ¿cuántas veces no hemos visto motocicletas en donde va arriba una familia completa sin casco y no los detienen? Ahí van, en peligro, poniendo en peligro a los niños. Pero sí detienen a los jóvenes o a las personas adultas que van en un carro. No hacen absolutamente nada para hacer un mejor servicio de movilidad. Pero tú decías hace un momento, Víctor, que lo que había que hacer es sancionar y detener a las personas que tienen las concesiones de transporte. Pero, ¿y dónde está la responsabilidad del transportista? O sea, ¿por qué siempre tiene que estar la autoridad encima de los transportistas? Es su obligación. Espera, sí, pero ellos están ofreciendo, es una concesión, pues que les retiren la concesión. Claro, ¿no? que se la retiren. En el momento, porque si no, es un juego que se ha venido jugando de siempre. O sea, yo desde que estoy aquí en estos micrófonos los transportistas se quejan de porque no es negocio, luego viene el alza en la tarifa y luego viene el reclamo de que si los hombres chofer siguen siendo hombre chofer, que si realmente las unidades no están atendidas, que si no cumplen con su ruta, que si están jugando por el pasaje, carreras, bueno, todo esto. Bueno, es una historia, pareciera que no tiene fin. Es un patrón, sí, no es cíclico. Tiene fin. Pero cíclico. Yo lo que quiero preguntar ahora es, ¿los aumentos del transporte son directamente proporcionales a los aumentos del diésel que han venido teniendo, Rolando? No, no son. Eso es parte del problema, ¿no? Si ustedes recuerdan, ustedes nos apoyaron mucho en el 2007, donde teníamos reuniones con las autoridades y llegamos a un acuerdo para modernizar en ese entonces con el licenciado José Ángel Pérez el transporte. Y a partir del 2008 se inicia un programa donde se compran los sistemas de prepago, de monitoreo, y en ese año de 650 autobuses que había en aquel entonces se compraron 370. Y de ahí continuamos y en los siguientes 2 años cambiamos todo el equipo. En ese entonces se hace un estudio adecuado de cuáles eran las necesidades para poder invertir y poder tener un buen sistema de transporte y se llega a un convenio marco donde de acuerdo a los avances se nos iba dando un incremento de tarifa. Se nos dio un incremento por firmar el convenio, otros 50 centavos por comprar los camiones panorámicos, otros 50 centavos por instalar el equipo porque tardó 1 año en que la empresa instalara los equipos, etcétera. De ahí para acá, nosotros, que estoy hablando del 2008, hemos sufrido un incremento de un 270% en el combustible. Llegamos a tener aumentos por semana de combustible en la presidencia del licenciado Calderón. Hoy en día son diarios. Todos los días, a veces baja, a veces sube. Entonces, este combustible pasó de ser un 20% de nuestro costo a un 60% de nuestro costo. ¿Qué significa? Pues que para dar el servicio lo único que hacemos es que pagamos lo indispensable, el combustible y al operador, y muchas veces ya no hay dinero para reparar o ya no hay dinero para cambiar refacciones, etcétera. Entonces, si no tenemos una cantidad adecuada, pues venimos hacia atrás. Ahora, es muy cierto también que estas cantidades pues, son imposibles de pagar para nuestro público. Nosotros tenemos que buscar un sistema que sea mejor, que invite a que usuarios que hoy tienen el coche puedan subir al sistema de transporte que nos permita tener un mejor aforo y que disminuya esto el costo de la tarifa. Pero ahorita estamos ahogados con las deudas. Pues sí, pero ustedes tampoco cumplen en mejorar el servicio, en tener mejores unidades. Lo hicimos en ese entonces, por eso es el ejemplo, y de allá para acá se vino un desorden. En la siguiente administración, después de con José Ángel, se les permitió a muchos concesionarios por cuestiones políticas no usar el sistema de transporte. ¿Y a qué llegamos? Que a 3 años le debimos a la empresa 34 millones de pesos. Entonces, si la autoridad no está apoyándonos como debe de ser, y al contrario, muchas veces las tenemos en contra, como lo tuvimos en esas administraciones pasadas, pues entonces estas son las consecuencias, ¿no? Ahora, nosotros viendo esa situación de los costos tan complicados, tenemos 2 años trabajando con la anterior administración federal y con esta, donde les decimos, si volviste el combustible una situación de una recaudación de impuestos, porque hoy en día el litro de alrededor de 22 pesos, 8.10 pesos son impuestos, IEPS e IVA. Eso significa para nosotros este año
con 510 autobuses de promedio trabajando de 584 que hay en la ciudad por los días inhábiles, etcétera, 51,000 litros de promedio de combustible, significan 150 millones de pesos de impuestos que tenemos que pagar por usar combustible. ¿Y quién lo tiene que pagar? Los usuarios. ¿Por qué? Porque pues nosotros no tenemos la capacidad de subsidiar. Entonces, ¿qué estamos promoviendo? Que ojalá y nos puedan apoyar. Pues que al sector urbano y suburbano, para podernos capitalizar y no incrementar en una cantidad de 15, 16 pesos, como vemos que se está sucediendo en otro lado, es que nos devuelvan mediante la formalización del sector, mediante esa formalización, el IVA y el IEPS que pagamos, y que nos permitan capitalizarnos y llegar a autobuses nuevos, autobuses con clima, sistemas de prepago, invertir en instalaciones y con eso mejorar el servicio sin subir las tarifas. Y tener con esto un esquema donde la población prefiera usar un servicio de transporte decoroso, de calidad, y que ese aforo permita que tengamos una ganancia. Vamos a hacer una pausa, son las 9:36. Continuamos con muchísimas llamadas, pero también pues tenemos la participación de nuestros invitados con la promesa de que absolutamente todas las quejas se las vamos a llegar a los funcionarios y vamos a darnos un tiempo para darle respuesta. Pero antes, bueno, no ha hablado todavía en el programa el representante de los estudiantes, Eduardo San Román. Eduardo, ¿cuál es la postura de los estudiantes en este sentido, tomando en consideración lo que dicen los transportistas, lo que dicen las autoridades, pero también las necesidades de ustedes como usuarios del transporte a propósito de la manifestación de ayer y el pliego petitorio que presentaron al ayuntamiento? Sí, claro, pues nuestra postura no ha cambiado, es la de ni un peso más, es la cuestión de que no se aumente y es la cuestión de generar estas mesas de diálogo en las cuales todas las partes podamos llegar a acuerdos. De hecho, agradezco a los medios de comunicación que son los únicos que han generado estas mesas de diálogo, porque desde enero hemos visto que si bien se reúnen en el ayuntamiento, pues solo se reúnen entre funcionarios y empresarios, ¿no? O sea, nunca se le ha dado una voz a la ciudadanía. Incluso ayer, cuando se tenía pensado llevar el pliego petitorio, pues salen con que desalojaron el edificio, ¿no? Y pues la cuestión es de que nosotros pues presentamos el estudio, también presentamos el pliego petitorio donde se haga público el estudio y nuestra postura pues simplemente es estar con la ciudadanía y generar pues este tipo de cambios para que regrese a 11 pesos la tarifa. Y bueno, también y ya van 3 personas que preguntan lo mismo. Sandra Mijares no respondió a la pregunta qué va a contestar la autoridad al pliego petitorio tanto de los alumnos como de los concesionarios, porque los concesionarios también hicieron otra petición de que se amplíe el margen de los autobuses a 15 años. En lugar de los 10 que actualmente se tiene, y también de la condonación de impuestos y todo ello. ¿Hay alguna respuesta ya de la autoridad o todavía no? Bueno, nada más así, comentar aquí con Eduardo. Repito, si tramitan su tarjeta, van a pagar 11 pesos, que es la misma cantidad que estaba en la tarifa en efectivo anteriormente. Sí, o sea, no realmente. La que pagaban ellos con tarifa preferencial. No. A ver, la tarifa preferencial subió de 7 a 9. Ellos lo que dicen es que se baje de 13 a 11 pesos la tarifa. Eso es lo que ellos comentan. Yo lo que les digo es. Sí, la tarifa general. Por eso, tramiten la tarjeta y van a seguir pagando los 11 pesos. Si no tarifa general, pero no preferencial. Si no tramitan, pues es porque hay un problema, ¿no? O sea, hay muchos trabajadores que trabajan, por ejemplo, en las maquilas que tienen bajo un salario mínimo. ¿Cómo se le pide que todavía después de su trabajo laboral de 2 turnos se vaya a un módulo a sacar la credencial, ¿no? Yo creo que ese acto totalmente, inhumano por parte del ayuntamiento, pues también se debe de tener en cuenta, ¿no? O sea, va y sacan la credencial esta de descuento, ¿no? Bueno, pero también hay que tener en cuenta a los trabajadores laguneros, que son los que más afectados tienen y son los que menos tiempo tienen para ir a este módulo que dice la licenciada Mijares con respecto para sacar esta tarjeta, ¿no? Sandra. Nosotros, repito, hicimos módulos itinerantes en los cuales pues la respuesta fue muy baja. Discúlpame, Sandra, tenemos muy poco tiempo, pero no has respondido a la pregunta concretamente. Ok, bueno,
En el caso de los concesionarios, nosotros hicimos una serie de requisitos. Entre ellos fue, obviamente, que se pasen a ser, tengan una organización empresarial. Sí. Que tengan, esto te lleva a una caja común. Muchos me preguntaban, bueno, ¿y qué beneficio tengo yo como usuario tener una caja común? Bueno, lo que mencionaba Marcela hace rato, ¿no? El evitar que se vayan ganando el pasaje, que vayan haciendo carreras, etcétera. ¿Por qué? Porque, bueno, ya al todos los ingresos entrar a un lugar común, bueno, pues ya se reparten en cierta manera y no tengo por qué irme ganando el pasaje. También se les pidió, obviamente, revisar todo lo que es la frecuencia, se va a estar analizando el servicio, las condiciones de las unidades, de hecho eso pues ya lo empezamos, la limpieza de las unidades, tanto en el interior como en el exterior, inclusive se van a estar considerando las quejas que se tengan, por eso es tan importante que por favor la gente ¿Con cuántos haga inspectores? sus quejas. Tenemos ahorita 12 inspectores, no, 17, 12 y 5 que siempre andan a bordo de determinadas unidades. ¿Para cuántos camiones? Son 500, más o menos en servicio. Y también vamos a estar verificando que obviamente el operador esté bajo un esquema bajo la Ley Federal del Trabajo, o sea que tenga todas sus prestaciones. Y eso se va a estar haciendo y haciendo evaluaciones, se va a por ruta, se va a estar analizando y obviamente para el análisis que se tengan que volver a hacer, pues todo esto se va a tener que considerar y se va a tener que ponderar para poder en determinado momento analizar y va a tener una ponderación dentro del nuevo análisis de procedencia o no de la tarifa. Eduardo, quiero preguntarte una cosa. Entonces, este movimiento que ustedes tienen como estudiantes es mucho más amplio. No solamente están considerando las repercusiones para ustedes como estudiantes, sino para el público en general. Sí, claro. Yo estudio en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y si algo que estudiamos mucho, pues es estas problemáticas que se generan en la sociedad civil, ¿no? Y es también por una de las partes en las cuales nosotros, más allá de nuestros intereses como estudiantes y nuestras afectaciones, pues también velamos por las afectaciones que tiene la sociedad en general, ¿no? Ajá. Bien, Roberto, bueno, pareciera que estamos en un laberinto y caminamos y no encontramos la salida. Desde los autotransportistas, ¿cuál sería la salida a una problemática y a una diferenciación entre lo que el usuario cree que es la calidad del servicio que ustedes prestan y la propia evaluación que ustedes hacen de su servicio? No, mira, el usuario siempre tiene la razón. Y si hay una queja, la tenemos que atender. Eso es una situación que sin lugar a dudas tenemos que hacer, ¿no? Como en todo, tenemos todavía algunos concesionarios que no entienden. La mayoría ha entendido esta situación y trabaja de una manera diferente. Hay que entender que hay quejas, sí. El año pasado movimos 56 millones de personas. No es fácil mover a tanta gente sin que haya quejas, pero quejas establecidas hubieron 347 en la Dirección de Transporte. Entonces, para nosotros, para mí en particular, como miembro del Comité del Fideicomiso, es una queja, hay que atenderla. Y si existe una situación donde la persona piensa que se le está dando un mal servicio, que está siendo mal atendida, etcétera, bueno, lo tenemos que atender. Entonces, esa es nuestra misión, ¿no? Pero también hay que entender, pues, que son millones de personas. Y también los operadores, pues, a veces tienen sus conflictos personales, a veces tienen sus conflictos con algunos usuarios, etcétera, que no es excusa, pero esa es la realidad y tenemos que partir de una realidad para de ahí empezar a trabajar. Entonces es muy bueno este tipo de mesas de trabajo donde intervienen parte de la sociedad porque pues, representan a parte de la sociedad, no al 100%. Todos los puntos son muy importantes y lo que necesitamos es sentarnos y ir trabajando porque al final cuando tú revisas todos vamos en el mismo camino, ¿no? Todos queremos un buen servicio al mejor precio. Nosotros tenemos que exponer cuáles son nuestras situaciones y reconocer también en qué estamos fallando para poder mejorar. La autoridad lo tendrá que hacer porque hoy tenemos una autoridad que nos apoya, pero tuvimos 8 años de una autoridad que prácticamente en la Dirección de Transporte solo se dedicó a corromper, a extorsionar a los concesionarios, etcétera. Hoy tenemos una sociedad más participativa y hay que aprovecharla. Yo creo que tenemos muchos puntos en los que estamos de acuerdo y tenemos un fin común muy similar. Entonces, pues gracias a ustedes que nos pueden unir y yo creo que lo que debemos de hacer es seguir con esto.
buscar los puntos que coincidimos, que creo que son muchos, explicar cuáles son nuestras diferencias y llegar a estos acuerdos donde podamos avanzar, ¿no? Al final, nosotros de nuestra parte necesitamos al gobierno municipal, necesitamos al gobierno estatal, pero también necesitamos al gobierno federal, porque es imposible, ahorita fuera de micrófonos te decía, nuestra estimación de este año, nuestra proyección de pago nada más de IEPS y IVA de combustible son 150 millones de pesos. Entonces, esa cantidad por fuerza se le tiene que trasladar al usuario, no hay otra manera. Entonces, si hoy entendemos que el transporte público es tan importante en todo el país, que trasladamos 50 millones de personas de promedio al día, bueno, vamos buscando con el gobierno federal el poder llegar a un acuerdo. Me refiero a 50 millones de personas en el país. En el país al día, ese es el promedio que transportamos con 110,000 autobuses. Entonces, es tan importante el tema y para nosotros es muy importante que se toque porque de esa manera voltean hacia nosotros y nos pueden ayudar. Nosotros sufrimos muchos problemas. A los operadores nos los asaltan todos los días en las colonias, los apedrean. O sea, también del otro lado el operador sufre muchas situaciones. ¿Cómo lo podemos mejorar? Pues con la participación de la sociedad. Entonces, nos da la oportunidad de exponer nuestros puntos, nos da la oportunidad de que ellos expongan los de ellos y que busquemos con las autoridades, lo insisto, municipales, estatales y federales, el que podamos llegar a un acuerdo para darle la importancia a este sector, que si tú escuchas aquí, yo tengo autobuses o concesiones en varias ciudades. Estoy en Monterrey y escucho las mismas quejas de los concesionarios y donde dicen, el servicio de tal ciudad es muy bueno, aquí es el peor servicio, es la tarifa más cara, etcétera. Voy a Saltillo y escucho lo mismo. Voy a otro lado y escucho lo mismo. Y tienen razón, tienen razón en quejarse, porque no les estamos satisfaciendo su necesidad. Pero lo que tenemos que hacer es reunirnos, ver cuáles son estas situaciones y mejorarlo. O sea, tenemos muchas culpas, no todas las culpas son de nosotros, ¿no? Claro, porque acá hay que recordar que esto se constituye pues no en un binomio, sino en un trinomio, ¿no? Porque es el gobierno en sus diferentes instancias, son los usuarios y son los transportistas, porque acá nos están diciendo a través de mensajes de WhatsApp, es que ustedes no toman en cuenta que los usuarios son muy agresivos y que de pronto nos dice este mensaje, a los choferes nos agreden y luego la pasamos muy mal. También he descubierto que hay personas que inclusive beben en el camión y entonces uno les llama la atención y ellos, en lugar de acceder a lo que nosotros les pedimos, lo único que hacen es agredirnos más. Entonces, bueno, acá no se trata ni de víctimas ni de victimarios. Es que mientras que veamos esta novela, perdónenme por calificarla de esta manera, pero es que es una historia, es toda una historia, pero entre víctimas y victimarios no vamos a llegar a ningún No, de hecho punto. yo creo que, mira, el usuario al final de cuentas, yo lo he comentado con ellos en infinidad de ocasiones, es nuestra razón de ser y es a quien nos debemos, ¿no? O sea, ellos es su cliente y como tal deben de satisfacer lo que el cliente pide, ¿no? El cliente tiene la razón. Y nosotros obviamente debemos de ver por el usuario y velar por él. Y otra cosa que me gustaría agregar, el jueves tuvimos también una reunión con la Junta de Consejo con una parte de la Junta de Consejo de la UAC y precisamente es algo de lo que comentaba aquí el señor Serna en cuanto a trabajar en ese conjunto. Los muchachos se acercaron y nos comentaron, estamos en la mejor disposición de aportar y en base a las diferentes carreras que tienen cada uno, aportar y sentarnos y sacar las mejores conclusiones. Le dije, adelante, bienvenidos. Yo creo que precisamente es un servicio que nos afecta a todos, como comentaba Marcela, no nada más es el que yo me suba o no me suba, o si lo usé o lo uso, es de todos. Claro. Y bienvenidas todas las aportaciones, yo creo que aquí hay que sumar, ¿no? Sí, Eduardo. Ahorita una pregunta para la licenciada Mijares, ¿por qué ahorita y no desde enero? Porque ahorita bueno, nosotros lo que hacemos es un estudio y nosotros lo presentamos, ese estudio. Pero a lo que voy es porque ahorita ya cuando está la sociedad afectada y no desde que nosotros estuvimos en el ayuntamiento y les dimos un oficio, porque no se nos invitó para estar en esas mesas de diálogo que hicieron ustedes con los concesionarios. A ver, si a mí me permites, yo quisiera contestar algo desde mi punto de vista, muy particular, muy fuera de la autoridad. Ellos son la autoridad.
y el representante de la sociedad es el cabildo. Tú hablas de que de la sociedad es un grupo de la sociedad muy importante con el número que sea. Cualquier persona es importante, no es hacer demeritar ni nada. Pero tú hablas como si tú fueras toda la sociedad. No, tú eres una parte de la sociedad. No, pero lo que dice, perdón, que te interrumpa, pero es que sí debe haber una convocatoria. No, porque hay un reglamento y hay una ley, y quien lo debe de revisar es esa comisión de transporte. Para eso hay regidores, para eso hay un alcalde, para eso hay un cabildo establecido, porque si no, entonces tú te brincas lo que dice la ley. Pero hay una convocatoria para hacer esas juntas de cabildo y hay una orden del día. Y una invitación para las universidades públicas. No, pero para partes de... Pero es que, bueno, perdón, ya nos queda nada más un minuto y estamos dándole vueltas a lo mismo, no vamos a llegar a nada. Laberinto. Nada más, para concluir, simplemente, bueno, vamos a ver en el... No, pues ya ni siquiera tenemos tiempo de la lectura, ya son las 9:54, tiempo de despedir, pero bueno, habrá oportunidad de seguir hablando sobre este tema porque va a dar muchísimo de qué hablar y absolutamente todas estas llamadas se las vamos a hacer llegar a Sandra Mijares. Sí, porque acá nos dicen que los de GREM, tratando un tema cuando ya se resolvió lo del aumento de la tarifa. Bueno, es como cuestionar la manifestación de ayer. La manifestación de ayer sigue siendo, o sea, claro, perdóneme, pero no pierde vigencia. No, y además no estamos abordando ahorita este tema, lo venimos abordando desde siempre. ¿Y cuántas veces ha estado Sandra Mijares? De hecho, hace un par de días estuvo José Ángel Cuellar, ha estado Ana María Betancourt, la regidora. Todos han estado y es un tema muy recurrente aquí en Contextos y en el grupo Radio Estéreo Mañana. Pues ya nos vamos. Muchísimas gracias, Sandra Mijares, Víctor Alducin, Roberto Serna y Eduardo San Román por su presencia en esta mesa de análisis. Gracias. Pues descansen y nos encontramos el próximo lunes. Pase un espléndido fin de semana. ¡Ánimo!